Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Proyectos presentados por los bloques para la sesión del Consejo Deliberante tiene que ver con algo que ya recibió respuesta en conferencia, pero se está aplicando en distintos distritos y tiene que ver con las postas de vacunaciones en los pueblos del interior. Vamos a hablar con la concejal de Juntos por el Cambio, está en línea Juliana Sanz. Juliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrés, buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, fue aprobado por conferencia, pero hay un proyecto que han presentado ayer en la conferencia anticipada que se va a implementar. Contanos de qué se trata. Sí, en realidad este proyecto surgió después de ver que en otros distritos vecinos, por así decirlo, se había autorizado mediante el Ministerio de Salud de la provincia. El proyecto consiste en crear postas de vacunación en los pueblos, en las localidades de cada ciudad cabecera con respecto a lo que es la aplicación de la vacuna contra el COVID. Hay distritos, por ejemplo, como Guaminí, Coronel Suárez, que ya lo implementaron, y el último distrito fue Trenquelauquen, el sábado pasado próximo, que le envió una nota Miguel Fernández al ministro de Salud, pidiendo la autorización para poder desarrollar esto, y cerca del mediodía ya obtuvo la respuesta favorable. Por supuesto que hay que acomodar algunas cuestiones por el tema del frío que necesitan las vacunas y todo, pero es algo que se está trabajando y que se va a llevar a cabo. Bien. Esto también implica, con esta cantidad de vacunas que gracias a Dios están empezando a llegar, más que gracias a Dios, gracias al gobierno que empezó a comprar por fin. La realidad es que desde las localidades hay gente con que no cuenta con los recursos para poder venir. En muchos casos las delegaciones se encargan de traer a los ciudadanos a vacunarse a Pehuajó, pero sería muchísimo más fácil si se llevara esto a las localidades y todos los vecinos pudieran acceder rápidamente a la vacuna. Bueno, decíamos ya ayer en la conferencia de prensa un poco explicando la situación, las autoridades locales hacían referencia a este proyecto y decían que no solamente se va a llevar la vacunación a los pueblos, sino también que se está pensando en una vacunación casa por casa. Sí, exactamente, pero también lo que se planteó con respecto al proyecto, por así decirlo, que era para hacer algo más adelante, porque la realidad es que la vacuna Sputnik necesita un frío especial, por así decirlo, que por lo tanto se iría a hacer, hablaron en potencial, se iría a hacer más adelante con otro tipo de vacuna. También la realidad es que en todos los distritos las vacunas que se están aplicando habrán conseguido los freezer especiales, habrán invertido, por así decirlo, y se está llevando a cabo hoy en día. Por lo tanto, también esto de decir que más adelante se va a hacer, creo que como lo dije ayer, muchas veces es simplemente levantar un teléfono, averiguar de qué forma se llevó a cabo en otros distritos, hablar con el Ministerio de Salud y poder desarrollarlo ya, no en algún tiempo. Bien. Juliana, bueno, ayer justamente en la conferencia de prensa, si bien hacía referencia a un proyecto en particular, hoy estuvimos hablando con una iniciativa de Claudio Fadón, se habló de que el bloque había presentado todo este proyecto y que los referentes de la oposición normalmente tenían como este tipo de declaraciones buscando algún cierto protagonismo que perdieron. Algo así debe entender el intendente municipal, criticando las iniciativas o las declaraciones de los referentes de la oposición. Sí, me parece que el intendente tal vez debería estar preocupado y ocupado en otras cuestiones que tienen que ver con el cierre de comercios, con la falta de presencialidad en las escuelas. Me parece que el intendente debiera estar más enfocado en eso y no ocupar una conferencia de prensa donde la realidad es que los ciudadanos de Pehuajó estaban esperando ciertas determinaciones con esto que implica la fase 2 como para poner a detenerse en cuestiones que a mi entender la verdad no estarían sumando, y que vuelva a lo mismo, la gente que lo escucha al intendente en una conferencia de prensa lo escucha esperando cierta información que nada tiene que ver con
creo con que esté opinando sobre el accionar de los concejales de la forma en que lo está haciendo. Vuelvo a lo mismo, el intendente generalmente siempre se enfoca en estas cosas, pero nunca se enfoca en decir de qué forma la oposición lo ha acompañado desde el inicio de la pandemia a tomar ciertas determinaciones. Por lo tanto, me parece que el intendente también debería enfocarse un poco en eso y no seguir acrecentando la grieta cada vez que habla. Juliana, finalmente hablábamos hoy, decíamos con Claudio Fadón, y más allá de la respuesta del intendente decía, es necesario que la gente entienda que hoy el Consejo Deliberante necesita otro equilibrio, hoy se necesitan tener otras visiones dentro de la representatividad en el legislativo para evitar estas cuestiones que se manejan de esta manera desde hace tanto tiempo, y anticipaba que de cara a las próximas elecciones es su intención buscar renovar su banca. En tu caso también se vence tu mandato, la idea es ir por la renovación. Sí, es algo que se planteó en el partido. Yo me gustaría, por supuesto, renovar, pero también uno entiende que más allá de las expectativas o de los deseos de cada uno, los que estamos y militamos dentro de un partido político, también entiende la democracia del partido político y sobre todo se tiene que someter, creo, a lo que los afiliados piensan de nosotros. Yo siempre digo lo mismo, que llegar a ser concejal y estar en una lista es fácil, lo que muchas veces es difícil, mantenerse 4 años representando a la gente, porque creo que la base de nosotros para que estemos sentados acá es esa, representar a cada ciudadano, que a muchos tal vez no le pueda gustar la forma en la que uno trabaja, pero creo que lo importante es eso, sentarse acá en una banca a representar a los vecinos y sobre todo también los que venimos de un partido político, los que militamos en un partido político, más allá del deseo de cada uno, creo que uno tiene que rendir cuentas, por así decirlo, y tienen que ser los afiliados también los que nos digan si merecemos o no merecemos 4 años más de mandato. Yo creo, entré de esa manera como concejal por el voto de los afiliados y voy a seguir sosteniendo que la democracia de los partidos políticos se tiene que basar en esto, en que sean los mismos afiliados los que decidan si merecemos o no seguir 4 años más en un cargo. Juliana, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, André, y déjame agregar algo, que ayer también se trató el tema de los vacunados, de los antivacunas, que me parece que fue medio chocante que el intendente diga haber anotados a los antivacunas. La verdad me parece tal vez una falta de respeto que haya alguien mirando un listado de quiénes son los que se anotan y quiénes no son los que se anotan para estar hablando en una conferencia de prensa. Remarcar que las vacunas es un derecho de absolutamente todos los ciudadanos, porque todos aportamos para que las vacunas se compren, y el Estado, y en este caso el gobierno, al frente de todos, lo que tiene es la obligación que se tardó bastante en tomar, de garantizar la vacuna para todos los argentinos. Por lo tanto, tener un intendente que esté hablando de los antivacunas o no, según su subjetividad, según su entender, me parece que es una falta de respeto, pero salvando eso, sí creo que en este momento la única solución posible para empezar a volver a la normalidad es la vacunación. No creo que volvamos a ser felices, como dijo la vicepresidenta, por estar vacunados, porque creo que aquel que le tocó perder un familiar por la decisión de este gobierno en cuanto a la compra de vacunas, no creo que vuelva a ser feliz por estar vacunado, ni tampoco aquellos que tuvieron que bajar las persianas porque este gobierno no ayudó y no acompañó a los comerciantes. Pero más allá de todo, sí invitar a la gente a que se anote, que se vacune, porque la vacuna es un derecho que tenemos todos, no la veamos como una cuestión militante, más allá de que este gobierno y más a nivel local lo están llevando a cabo de esa manera. La vacunación es un derecho que tenemos todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, André. Que tengas buen día, hasta luego. Juliana Sanz, concejal de Juntos por el Cambio, hablando de este proyecto que presentaron para pedir que se coloquen postas de vacunación en todos los pueblos del distrito, como se ha realizado en otras ciudades, y también hablando de las consideraciones del intendente municipal ayer en conferencia de prensa.